Hola a todos y bienvenidos a nuestra nueva reunión de viernes, ¿no es cierto?, en este día de lluvia y tenemos el agrado de estar acompañados por dos doctoras, ¿no es cierto?, que es la doctora Magdalena Sanfuentes, que ella es psiquiatra, ¿no es cierto?, psicoterapeuta y docente y es parte del miembro del grupo de trabajo de psicoterapia asistida con psicodélicos de la SONEPSIS, ¿no es cierto? Y también nos acompaña Pilar del Río, y ella también es psiquiatra, ¿no es cierto?, de la Católica, y nos van a poder interiorizar, ¿no es cierto? Porque muchos de nosotros, y yo me incluyo, no conocemos nada de este tema que está súper en boga y que probablemente va a ser una consulta cada vez más frecuente de nuestros pacientes. Así que va a ser súper importante poder interiorizarnos. Así que, Magdalena, Pilar, les agradezco y les dejo el micrófono para que demos inicio. Súper, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy día les vamos a comentar junto con Pilar esta área de trabajo nueva que se está abriendo en la salud mental, que son las psicoterapias asistidas por psicodélicos. Y es, en el fondo es un área que está en pleno estudio, en investigación, y que parte de esa investigación en salud mental eh, ha tenido una intersección con la oncología en el sentido que se ha trabajado con ansiedad y depresión o síntomas de ansiedad y depresión en personas con diagnósticos de final de vida, que están o a veces están en procesos de tratamiento continuo y sin mucha claridad de la fecha, digamos, de cómo va a evolucionar su enfermedad. Y en ese sentido, queríamos comentarles cuál es el panorama que está ocurriendo acá en Chile y también un poquito en el escenario internacional. Sabemos que estas sustancias llamadas psicodélicos, que ese es el nombre que se ha utilizado en esta era científica, anteriormente los llamaban alucinógenos y ahí quedaban clasificados junto con otras sustancias que generaban directamente alucinaciones, como una creación de algo que no está ahí y se ve, como lo que podría pasar en un síndrome confusional, en un delirium, o también en otras patologías o en algún tipo de epilepsia. En este caso se llaman psicodélicos porque esa palabra connota la cualidad que tienen de revelar los contenidos que ya están en la propia mente. Psique sería esto que se refiere a mente, y délico o delos es revelar o manifestar eso que está en la propia mente. Y en ese sentido se ha elegido ese término en esta era de investigación científica para clasificar. Lo que se llama psicodélicos clásicos son sustancias como el LSD, algunas son químicas, o sea, que son solo sintéticas, el DMT, también hay otras que vienen en la naturaleza, como la mescalina, que se encuentra en cactus, peyote, San Pedro, en varias partes del mundo, y la psilocibina y psilocina, que es el compuesto más activo, que se encuentran en los hongos psicotrópicos, que son de varios tipos. El más conocido es el Psilocybe cubensis, y es con el que más he trabajado también, o sea, es más que con el hongo, con la sustancia, la psilocibina sintética, se ha trabajado en estas poblaciones de personas que están enfrentadas a diagnósticos de enfermedad terminal o de estar ahí en el proceso de tratamiento, pero con un cáncer u otras condiciones de fin de vida. Entonces, bueno, estos psicodélicos tenían una época de investigación en los 50, 60, desde que son descubiertos por la medicina, por el modelo biomédico, porque se venían utilizando hace muchos centenares de años en ciertas culturas a lo largo del mundo, con distintos fines. El uso ancestral o de las prácticas tradicionales tenía que ver con a veces prácticas religiosas, otras veces curativas, otras veces de unir a la comunidad, tenían como hartos usos diferentes. Y cuando llegan a la biomedicina, Albert Hoffman sintetiza el LSD, también él extrae dice la psilocibina es el compuesto activo de los hongos, y ahí se empieza toda una era de investigación, principalmente en Europa y en Estados Unidos, pero también en Chile hubo investigación en esos años con estas sustancias para salud mental.
En un principio se las llamó psicotomiméticos, se pensó que tenían algo que ver con la psicosis, lo que generaban, y después se descartó esa hipótesis porque no era por ahí el fenómeno. Y sí se empezó a estudiar en depresión, en adicciones, con estas metodologías científicas que no son las que conocemos hoy de estudios randomizados, controlados, doble ciego, sino que con estudios quizás más observacionales, de intervención clínica, pero no con esta rigurosidad que tenemos hoy en día en la medicina basada en evidencia. Y hubo buenos resultados en esa época, hubo grandes estudios, o sea, grupos de pacientes, más de 3.000 me parece, no sé si ahí Pili tiene ese dato exacto, pero era bastante evidencia a favor. Y por distintos motivos que tuvieron que ver con un movimiento en Estados Unidos de prohibir el acceso en general a drogas. Ahí hay varias teorías de por qué eso ocurrió, si es que habían muchos riesgos cuando el uso no era controlado, digamos, no era cuidado, la gente se exponía a riesgos y también alimentaba, qué sé yo, la contracultura, los hippies en Estados Unidos. Y eso pudiera haber tenido un peso a la hora de decidir prohibir esta sustancia por parte de Nixon, prohibir incluso su investigación. Y eso es lo que no tiene mucho sentido porque para estar clasificada en la lista de sustancias número uno, como altamente, o sea, como las más prohibidas, eh, tienen que cumplir al menos tres características la sustancia, y esto es ser tóxicas, altamente adictivas y no tener potencial de uso para la salud. Y ya se sabía que tenían un potencial de utilización en salud, se sabía que no eran tóxicas, ni menos neurotóxicas, al revés, hoy en día se ha demostrado que promueven la neuroplasticidad y no tienen un potencial adictivo, o sea, dentro del rango de cualquier sustancia psicotrópica es de los que menos tiene, menos que muchos medicamentos que usamos a diario en medicina, por ejemplo, en salud mental, en anestesia, en otros ámbitos, en tratamiento de dolor. Y esas son sustancias que están en la lista 2 porque si bien tienen sus riesgos, se ha reconocido este potencial de uso en salud. Entonces, bueno, están ahí, hay todo un proceso que pasa por la investigación científica para ayudar a cambiar desde las políticas públicas que esto pase a ser de acceso en situaciones adecuadas y de buen control. Y en ese camino es que nos encontramos con Pilar, porque reconociendo que existe esta evidencia ya de estudios clínicos controlados, que están en proceso de avanzar, ya no son solo trials de pruebas, sino que se han hecho con casos controles, se han hecho comparativamente con antidepresivos, los efectos se han comparado y se han demostrado al menos equivalentes. Hay un estudio que muestra el efecto de la psilocibina en personas con síntomas de ansiedad y depresión y lo compara con el escitalopram. Y se ve que los resultados positivos y beneficios de salud mental son equivalentes y además aparecen otros beneficios en la calidad de vida, en la capacidad de conectar con un propósito de vida y otros aspectos que en las escalas clínicas no están tan claramente evaluados, en las escalas sintomáticas. Es en ese contexto de más de 20 universidades en Estados Unidos, más de 30 universidades en el resto del mundo que están generando esta investigación, que se ha evaluado este potencial terapéutico, y ahí hay que tener una resguardo especial en que no es un modelo farmacológico habitual, incluso los psicofármacos tampoco lo son. Si uno pensara que solo con el uso de antidepresivos las personas van a mejorar en salud mental, eh, estamos destinados como a que no, eso no resulte. Yo me imagino que en los procesos que les toca acompañar a ustedes ven eso, que las personas tienen un componente de subjetividad, tenemos los seres humanos un- una vida subjetiva, simbólica, relacional, que es mucho más rica que lo que está pasando molecularmente en nuestro sistema nervioso. Entonces, no solo por agregar un antidepresivo, eso cambia, digamos, todos esos otros factores. Y eso es lo que se acompaña con la terapia y que
hace que los tratamientos en salud mental tengan esos dos componentes, el componente biológico, el empujoncito molecular, podríamos decir, para desbloquear a veces ciertos sistemas de sobresensibilidad al peligro, a la amenaza, em, áreas de nuestro cerebro que se quedan como reverberando, que son las ideas rumiantes, que se toman un poco la escena y no dejan que aparezcan otras áreas sanas de las personas. A veces los remedios dan ese empujoncito, otras veces no, no es suficiente, y ahí han aparecido estas sustancias como catalizadores de cambio y de una flexibilidad emocional y cognitiva que es distinta a la que ocurre con los psicofármacos tradicionales de la familia de los antidepresivos u otros, y que aporta beneficios, no en todas las personas, no en todo momento. Son tratamientos que no están exentos de riesgos, como la mayoría de los tratamientos, y aún así tienen este potencial de ayudar a las personas que están viviendo crisis existenciales a poder atravesar en esta combinación entre la sustancia y la psicoterapia, atravesar esos momentos de una manera que pudiera haber estado antes como más bloqueada, dificultada, y esos son como a grandes rasgos los beneficios que se ha visto que tienen en ayudar a las personas a conectar con sus propios recursos, lo que se ha llamado como el sanador interno, sus propios recursos de bienestar que están desplazados por esta noticia, por ejemplo, de saber que tienen una enfermedad terminal o el temor a la muerte, como muy cercano, acechando más de lo que en la vida cotidiana lo podemos tener, digamos. Em, Eso. Son terapias que requieren como un acompañamiento bien experto, o sea, se ha hecho toda una línea de formación de terapeutas para los procesos de investigación que se han realizado, porque tiene esta cualidad de ser un acompañamiento como menos directivo, más sutil, no es en el estado ampliado de conciencia que se llama el estado en que una persona entra cuando toma una de estas sustancias. Hay una delicadeza de lo que ocurre ahí que requiere que los terapeutas sepan eso para poder acompañar de buena manera. Lo otro es que existen distintos formatos para hacer estas terapias. Existe el formato como de... Oye, Mane, perdona, si queréis, muestro las diapos ¿Tienes para diapos de que esta veamos esa cosita? evidencia primero y Súper, ya, después y después seguimos. avanzamos. Es que no sé, Gonzalo, cuánto rato tenemos para Sí, sí, ajustarme a... claro, como le había comentado a Magdalena, la idea es que tenemos hasta las 9:30 y la idea es dejar al final unos 10 minutos o 15 minutos de presentación, Perfecto, de discusión, así que tenemos tiempo perfecto. para que lo podamos Es ver que bien. eso, pues yo creo Mike, que esto nos va a dar como el Mm, marco para que ahí ya no nos extendamos. me parece. ¿Y los 10 minutos Gracias. de preguntas es después de las 10:30 Sí. o al final Al final, 9:20? o sea, desde las 9:20 a las 9:30, una cosa así. Ya, perfecto. Súper, Ya, sí, hagámoslo al súper. tiro, Pili, muéstranos tú. Dale. Entonces, bueno. Como les comentaba Gonzalo, yo soy Pilar del Río, soy psiquiatra también, exalumna. Aquí veo a maestros, profesores, doctor Nervi presente, qué gusto volverlo a ver de hace mucho, mucho tiempo. Ahora nos encontramos, como la Mane dijo, en este camino largo que llevamos recorriendo, pero no quiero que pase colada esta idea, o sea, esta noticia que nos tiene muy contentas de que acaba de ser aprobado el GDT en la SONEFSIN de psicoterapia asistida con psicodélicos, y además con la Magdalena somos miembros de la Fundación EcoH, que es una fundación dedicada a la investigación científica de la psicoterapia asistida con psicodélicos. En ese sentido, para las dos era súper importante poder estar aquí y compartir con ustedes, porque hay una voz muy grande desde el activismo y desde la medicina alternativa, si ustedes quieren, o como las terapias más holísticas, hablando de los psicodélicos, y para nosotros era importante también que hubiese una voz desde la medicina y desde la ciencia que hoy en día, al menos en este ámbito de los psicodélicos, está como bastante mira en menos, por así decirlo, casi queriendo ser excluida, ¿no? Y queriendo ser como decir la ciencia no tiene nada que ver en esto, justamente por lo que explicaba Magdalena, de que el modo de funcionar de los psicodélicos es un poquito distinto al modo tradicional. Pero afortunadamente eso
Eso no ha ocurrido del todo y aquí estamos tratando de construir puentes, como decimos, entre la ciencia y lo que es más misterioso, y por eso que un equipo de oncología se interese, para nosotros de verdad que es un lujo. Así que muchas gracias. Les voy a mostrar, esta es una presentación que tenemos hecha como para hablar de las terapias con psicodélicos en general. eh, Como nuevo paradigma, pero la ajusté un poquito a que fuera dirigida también a clínicos médicos, ¿ya? Así es que eh, vamos a empezar recordando, me salté el otro porque la Mane ya lo introdujo muy bien, pero recordando básicamente por qué vale la pena investigar y por qué la FDA mencionó al MDMA y a la psilocibina como Breakthrough Therapy y le dio esa categoría. Bueno, que yo sé que en oncología ustedes tienen muchos estudios con categoría de Breakthrough Therapy que tienen que ver básicamente con patologías que no tienen otro tratamiento y que entonces no es que relajen los requisitos ni mucho menos, pero sí la FDA te acompaña más, sobre todo en la metodología de los estudios, y te da más reuniones con los equipos asesores que otros estudios, RCT. ¿Por qué cayó en esta categoría? Básicamente porque, bueno, en Chile la última encuesta nacional de salud habla que la tasa de enfermedades de salud mental es 23,6%, eh, pero en el mundo está llegado incluso a 40% en países desarrollados. Y uno de cada dos personas en los países desarrollados va a tener una enfermedad de salud mental en algún momento. Además, los pacientes con trastorno de salud mental tienen más riesgo de desarrollar patología comórbida y se genera este como feedback loop que va agravando el trastorno de salud mental original, sobre todo por el sistema neuroinmunoendocrino, y además hay dos trastornos que son bien serios, que son el trastorno de estrés postraumático y todos los trastornos del desarrollo, incluidos los trastornos del espectro autista, para los cuales no existe ni una otra terapia que sea efectiva. Y por otra parte, los que ya existen se demoran mucho en empezar a hacer efecto y tienen una alta tasa de efectos adversos, como les voy a mostrar. Entonces, para la FDA, el objetivo de las nuevas terapias que sean estudiadas tiene que ser que sean de inicio rápido, que sean efectivas, o sea, que tengan buenos resultados y que tengan menos efectos adversos. Entonces, el STAR-D es el estudio antidepresivo, como la última revisión sistemática que hay, que si bien es de hace tiempo, eh, no han aparecido nuevos medicamentos, entonces sigue siendo el gold standard, ¿ya? Y aquí vemos que solo un 33% logra remisión, estos son solamente RCT, cuyos pacientes completan el tratamiento. Se preocuparon de eso, de que no hubiesen aquí pacientes que se retiran antes de los tratamientos, ya sea por los efectos adversos o por otros motivos. Y en este tipo de RCT se ve que un 67% que hizo el tratamiento bien hecho sigue con síntomas residuales, leves, moderados, severos o muy severos. Y si ustedes ven acá, un 15% con síntomas muy, muy severos a pesar de estar en tratamiento. Y por otra parte, si vemos acá los respondedores, en fondo que recibiendo la droga activa, esta curva que está acá en rojo, son bastantes, pero hay algunos que recibiendo la droga activa no responden y podrían estar incluso un poco peor. Y pacientes que están recibiendo el placebo responden mejor que algunos de los pacientes que reciben droga activa. Entonces, ahí también se ve de que es importante generar nueva investigación y para eso hay que apuntar a nuevos targets. Y es ahí donde los psicodélicos tienen esta magia, por así decirlo, esta gracia. Ahora, sí, muy cierto lo que decía Magdalena, no nos hemos puesto tan de acuerdo todavía, o sea, gracias a los estudios que se están haciendo en la FDA para lograr aprobación, ustedes saben que las moléculas se aprueban para ciertas patologías, es que se han hecho estudios para estrés postraumático básicamente, depresión resistente y ansiedad en fin de vida. Esas son las tres grandes líneas que hay. Y
todos esos estudios se ven así, ¿no? Como un paciente que está recibiendo la sustancia en la sesión y les voy a mostrar cuáles son las etapas con un terapeuta acompañado, pero la gente, cuando tú le hablas de psicoterapia asistida con psicodélicos, entiende otras cosas, entiende cualquier cosa. Para la gente puede ser que una ceremonia ayahuasca sea una, yo me hice terapia con ayahuasca, o ir al bosque a consumir algo, o cultivar en su casa y consumirla como quiera, digamos, o como le diga un canal de YouTube que pueda haber por ahí. Entonces, cuando la gente habla de terapia asistida con psicodélico, en realidad se refiere a consumir psicodélico, no necesariamente en cierto contexto. Y sabemos que acá el contexto importa mucho. Entonces, ¿qué son, cómo funcionan y por qué podrían ser una herramienta efectiva en salud mental? Tal como dijo Magdalena, psicodélico es revelar la mente o manifestar el alma, y en terapia hablamos de que traen aspectos ocultos del inconsciente a la conciencia para ser trabajados. Y aquí están la clasificación. Entonces tenemos los psicodélicos clásicos, que son LSD, psilocibina, DMT y mescalina, y los no clásicos, donde está el DMT, la ibogaína, todos los empatógenos como el MDMA y otros, y la ketamina, muy usada en anestesia y aprobada, está así, por la FDA para depresión, depresión resistente y ansiedad. Y ya se está usando. Y también está la clasificación por química orgánica, triptamina, feniletilamina o disociativo. ¿Y qué es entonces psicoterapia asistida con psicodélico? Claramente no es ir al bosque y tomar algo, sino que es acompañar procesos terapéuticos en los que participa el uso de herramientas para expandir estado de conciencia. Herramientas que pueden ser sustancias como estas, o también se ha pensado en respiración holotrópica, por ejemplo, otras herramientas para expandir estados de conciencia, pero definitivamente psicoterapia asistida con psicodélicos, y aunque parezca de perogrullo, no lo es, requiere un profesional de salud mental que haya sido acreditado como psicoterapeuta. En Estados Unidos, un licensed therapist, y acá psicólogo o psiquiatra que además tenga una formación en psicoterapia. Hoy en día, lo que se publicita en Instagram, que aunque ustedes no lo crean, hay mucho como psicoterapia con psicodélico, la mayoría no son ni siquiera profesionales de la salud. ¿Para qué decir de la salud mental? Ya, eso obviamente no es psicoterapia asistida con psicodélico. Son procesos supervisados, acompañados por un profesional, con un set y un setting muy definidos que todavía no estamos de acuerdo en cuál es el ideal. Se diseñan para tratar alguna patología de salud mental existente, se rigen por códigos éticos de la medicina occidental, y esto es muy importante. Alguien que no es un profesional de la salud no adscribe a ningún manual de ética, o sea, ningún código de ética. En cambio, si tú estás en un colegio profesional de psicólogos, de médicos o de terapeutas, por lo menos está eso. Incluye procesos de preparación e integración, y los resultados tienen que ser cuantificables de alguna manera, y ese es un tremendo desafío, pero que tenemos que tomar. En el GT hay varios exalumnos de esta universidad que ahora están haciendo posgrados afuera y que con mucho orgullo se están quebrando la cabeza. Uno es Simón Gendelman, que está haciendo un doctorado en Alemania y está haciendo grandes esfuerzos en términos de metodología, de cómo medimos los resultados, porque gran parte del bienestar, y sobre todo en estudios de fin de vida, las personas refieren que es porque tuvieron una experiencia transformadora. Entonces, ¿cómo se mide eso? Esto de la experiencia mística, ¿cómo lo mido? No es solo bajar en las escalas, que es el estudio que hizo Carhart Harris de citalopram con psilocibina, que es magistral, pero al final está publicado en el New England. Entonces, pero gran parte de las críticas que se le hacen desde el mundo de los psicodélicos, ya, pero mejoría se midió, como que bajó la escala de depresión del PEQ, pero no otros. Ahora, los psicodélicos en psiquiatría entonces sí han demostrado ser efectivos, les voy a mostrar cuáles, pero básicamente los tres que más se están estudiando son ketamina, MDMA y psilocibina. Y les quiero mostrar estos, los últimos dos reviews que hay publicados ahora en el 2024, que son revisiones sistemáticas que tomaron todos los RCT psicodélicos que se han publicado desde el Renacimiento, como decía Magdalena. Nos tuvieron prohibida la investigación por muchos años y se abrió hace 20 años no más, gracias al trabajo incansable de MAPS, que es una organización que era sin fines de lucro, ahora tienen un brazo que es con fines de lucro,
pero que se ha dedicado a conseguir financiamiento independiente, dado que estas sustancias no accedían a fondos públicos por esta prohibición, para poder hacer estudios. Después que ya partieron los primeros, que fue con Roland Griffiths en el Johns Hopkins, justamente con ansiedad de fin de vida, y MDMA para estrés postraumático, se han encontrado, al menos en este review, 126 artículos que cumplían con los criterios de ser RCT. La psilocibina es la que tiene más artículos, 28, y es la que muestra mayor efectividad en depresión y ansiedad, seguido de ayahuasca, MDMA y LSD. El efecto adverso más común fue cefalea, pero súper destacable que un tercio de los estudios no reportan efectos adversos a largo plazo. Y son seguros incluso en aquellos que reportan efectos adversos. Entonces, les diría que lo más importante de evaluar en los reviews sistemáticos, y les voy a mostrar acá, o sea, en los metaanálisis y en cada uno de los estudios, es que al comienzo la mayoría eran solo de seguridad. Esos ya hay muchos y están hechos varios y de verdad que son seguros. Y les voy a mostrar ahí una tablita clásica que hizo el profesor Nat y que fue publicado, creo que el año 2006. Eh, Respecto a la seguridad, casi no hay dudas. Incluso Usona, que es el que más estudia psilocibina en ansiedad de fin de vida, hizo el año pasado los estudios de seguridad con 7 gramos. Casi todas las investigaciones están hechas con 2,5 y llegan hasta 3 o 4 gramos de psilocibina en cada sesión. Pero ellos hicieron los estudios de seguridad con 7 gramos y ni aún así encontraron riesgo cardiovascular, que era el que más se temía, ni de ningún otro tipo. Y este otro metaanálisis, publicado en abril del 2024, también mostró que los psicodélicos muestran efectividad en tratamiento de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, acompañamiento de fin de vida. Aquí se describen los mecanismos neurobiológicos que les voy a mostrar. Los resultados son obtenidos en todos los estudios con 1 o 2 dosis máximo, ¿ya? O sea, como de dosis de tratamiento con la medicina enmarcados en un esquema que les voy a mostrar que es para casi todos igual. Y lo más importante es seguir evaluando seguridad, tener más estudios financiados por gobiernos y no por financiamiento independiente, y ver distintos settings, como qué pasaría si no tienen que ir a una clínica, por ejemplo, hoy día. Porque son estudios nuevos, se está haciendo mucho en salas que se adornan lo más posible, pero que igual tienen que tener la categoría sala de procedimiento a ciertos rasgos, o sea, como con muy cerca de un centro de salud o en un centro de salud para el riesgo. Y como el setting importa mucho, hay pacientes, sobre todo oncológicos o pacientes crónicos, que ya entrar a una clínica les da ansiedad o no les gusta tanto, no es una experiencia como tan grata. Entonces se preguntan qué pasaría si esto lo podemos hacer en forma ambulatoria o en un lugar que sea significativo para la persona. Ahí está, eso se deja ahí. ¿Cómo funcionan como herramienta terapéutica? Eh, Básicamente porque produce cambios en la percepción y en la conciencia. Es como que no solo cambian los síntomas, cambia cómo yo cambio las creencias, cambio la forma en que yo veo lo que me está ocurriendo. Y aquí está en este paper descrito, que es el que que es el que mencionaba Magdalena, el escitalopram con psilocibina, que si uno mira después el desglose de lo que decían los pacientes, el resumen es experiencia más transformadora que he tenido en la vida. Y es como eso lo que impactaría. Ahora, se necesita formación de terapeutas especializados para implementarlo. O sea, en todos los estudios no es que se estudie la droga. Y eso es otro de los alcances que hizo el Advisory Committee, que ya les voy a comentar qué es eso, al MDMA, que la FDA va a pronunciarse el 11 de agosto si lo aprueba o no como tratamiento para estrés postraumático. Bueno, el Advisory Committee sugirió que no lo aprobara por un montón de argumentos, algunos bastante válidos y otros no tanto, que incluso desde la misma FDA sacaron como un comunicado diciendo que habían cosas que los investigadores conocían mejor que los mismos miembros de la FDA y que eso ellos lo iban a considerar, como el hecho de que aquí no se está evaluando solamente la droga, sino que es una droga que se usa en un contexto y que es lo que sana es la mezcla, no es como solamente el MDMA.
es el MDMA entregado en un contexto de un vínculo y con intervenciones que son muy específicas, que se generó un manual, que MAPS los entrena, o sea que no es tan puro, ¿no? Como decir, aprobamos el MDMA. Se va a aprobar el MDMA entregado en esta forma de terapia. Y eso da para harta reflexión también. Ahora, todos los RCT tienen este modelo de tratamiento en 4 pasos. Primero, una evaluación física y psicológica del paciente a ver si es un candidato o no. Segundo, el proceso de preparación, que incluye básicamente trabajar una intención, o sea, esto es necesario para poder después evaluar los resultados. No es que haya intenciones que para todos los pacientes sea la misma, por ejemplo, que para todos los pacientes sea eh, o sea, en medicina, para todos los pacientes diabéticos queremos que la glicemia esté bajo 90, ojalá. Ahora ya no sé en cuánto va el número, en mi época era 100, pero creo que ha ido bajando. Pero es un número fijo. En psicoterapia asistida con psicodélicos, la intención es tan distinta como pacientes existan, pero tiene que ser acordada y explicitada. Y además se trabaja en preparación como explicar hasta dónde se puede, porque es algo que no es tan explicable con palabras y es una experiencia que no se puede controlar al 100%, pero explicar lo más que se pueda de qué se va a tratar la experiencia y tener herramientas sí o sí para cuando la experiencia sea difícil, que es una posibilidad. Sobre todo, ¿qué significa una experiencia difícil? Una experiencia en donde sobre pasarla bien en concreto se pueden tener muchos síntomas de ansiedad, muchos, se puede exacerbar y se pueden ver cosas que cueste manejar emocionalmente. Esa es una experiencia difícil. Eso se hace en preparación, no hay acuerdo de cuán larga debiese ser una preparación, cada estudio diseña su metodología, pero las da entre 1 y 6 sesiones, más o menos. La experiencia sí, en todos los estudios es 1 o 2, separada al menos por 6 semanas, como la experiencia, la sesión con psicodélicos, que en el caso de la psilocibina dura 6 horas aproximadamente. Y luego la integración, que es muy, muy importante, que es el proceso en donde uno relaciona lo que ocurrió en la experiencia con el motivo de consulta o la intención que se puso o la patología que se está tratando. Y además, la integración incluye ajustes cognitivos y del estilo de vida para que estos resultados positivos se prolonguen en el tiempo. Ese es el principal desafío si se tuvieran que ir con una cosa a esta reunión. El principal desafío es cómo lo hacemos para que los resultados positivos perduren. Ahí falta mucho estudio, ahí no sabemos cuánto tiempo, qué es necesario hacer, cuántas sesiones se van a requerir. La persona que le fue bien en estos estudios, el seguimiento se hace 6 meses. ¿Qué pasa al año? ¿Qué pasa a los 2 años? Tendría que tener otra sesión. Ahí todavía estamos muy al debe y necesitamos harta investigación. Ojo que la respuesta antidepresiva puede ser amplificada por el entorno o deteriorada. Entonces yo puedo haber tenido una buena experiencia y si yo no hago un proceso de integración, esos resultados pueden rápidamente revertirse. Se producen cambios en creencias, valores y sentido de vida que a veces chocan con la familia o con la vida que llevaba y también ahí hay que ayudarlos como a reincorporarse a su mundo habitual, pero teniendo creencias distintas. También la integración ayuda a prevenir recaídas y seguimiento de efectos adversos, que generalmente son psicológicos. Hay harta discusión de si los tratamientos psicodélicos siempre requieren psicoterapia o no. De hecho, el diciembre del año 2023, Jules Evans, que tiene un blog de reducción de riesgo en psicodélicos, junto a Guy Goodwin de Compass, que es una de las principales compañías que está estudiando psilocibina, pero además que construyeron, no sé cómo se dice, hicieron psilocibina sintética y la están patentando. Y Max Wolf de Mind, que es un instituto alemán, también dedicado a la formación de terapeutas y a la investigación en psicoterapia con psicodélicos. La verdad es que de este debate, en mi opinión, se concluye que sí, se necesita psicoterapia para los resultados de psicoterapia con psicodélicos, pero entiendo que todavía es una pregunta en discusión. ¿Cuál es el mecanismo de acción y por qué son novedosos entonces?
Básicamente el mecanismo de acción de los psicodélicos se puede estudiar desde estas tres perspectivas. La perspectiva molecular, que son la mayoría de los estudios in vitro, que ven no solo qué receptores impacta, sino también las cascadas de segundo mensajero y las cadenas de neuroplasticidad que genera a través de distintos elementos, muchísimos. Se pueden estudiar qué hace en los circuitos y en las redes y se puede estudiar como ya a nivel de resonancia magnética funcional, a nivel como de arquitectura cerebral también. Entonces, a nivel de molecular, el más destacado es la unión y activación al receptor 5-HT2A, que los antidepresivos se unen básicamente al 5-HT1A. La gracia de este receptor es que está solo en neuronas de axón largo, son esas células piramidales que son las que conectan distintas zonas del cerebro, que tienen esta acción desde la corteza hacia las zonas límbicas y además los psicodélicos, a diferencia de otros medicamentos, tienen esta selectividad funcional, o sea que el receptor se adecúa al ligando y genera distintas señales intracelulares que si se une otro ligando al receptor 5-HT2A. Aquí está un esquema de Ben Malcolm, que es un bioquímico y psicofarmacólogo. Él está dedicado a la investigación en psicofarmacología, donde muestra el receptor 5-HT2A, espérame, acá, y cómo la psilocibina, los psicodélicos clásicos y también la ketamina lo activan, pero por distintas vías. Acá están las neuronas de axón largo que yo les contaba. Los psicodélicos clásicos se unen a los receptores 5-HT2A en neuronas de corteza profunda, que otros no llegan, y a través del aumento del glutamato y la activación de los receptores de NMDA generan finalmente cascadas que activan el BDNF, pero además muchos otros marcadores moleculares que generan neuroplasticidad. Y de hecho, todavía no se sabe cuánto depende de esto el componente principal, por ejemplo, psilocina o DMT, y cuánto influyen otros componentes. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la psilocibina, hay estudios que están estudiando ya si hay diferencia entre psilocibina sintética o el hongo, consumir el hongo que contiene psilocibina y otros componentes que habrían ahí que quizás también tienen que ver en el efecto. La ketamina termina siendo lo mismo, pero bloqueando el receptor de NMDA. Al bloquear ese receptor y activa GABA, activa la liberación de glutamato, finalmente genera BDNF en los mismos lugares, pero de otra forma. Todos los caminos llevan a Roma, básicamente. La diferencia entre ketamina y otros, que se los voy a mostrar ahora, es cuánto dura el efecto. Y se cree que este tipo de mecanismos distintos tendría que ver en cuánto dura el efecto. Ahora, además, inducen entonces neuroplasticidad activando estos genes reguladores que aumenta el BDNF, pero además hay otros que aquí, si ustedes se fijan, uno que está siendo muy estudiado ahora es el mTOR-C y un montón de otros segundos mensajeros que promueven el crecimiento de espinas dendríticas, de sinaptogénesis. Los estudios in vitro son bien bonitos, esos que marcan con marcadores fluorescentes y se va viendo cómo aparecen los nuevos botones. O sea, esto es algo que se ve con la vista, digamos, pero son in vitro. Todos esos estudios son in vitro. Y se supone que ocurren igual in vivo, que obviamente los estudios moleculares ahí no los podemos replicar tan bien, porque no sabemos qué otras cosas están ocurriendo ahí, pero sí se está apuntando mucho al estudio de las neuroglias y de cómo las neuroglias estarían mediando la duración de esta sinaptogénesis y de cómo el sistema inmune reconoce como extraños o no las nuevas sinapsis y qué se puede hacer para que no las reconozcan como extrañas y sigan existiendo. Ahora, además, el aumento de glutamato, que es un target que la industria farmacéutica también ha intentado activar, y de hecho la vortioxetina, que es el último antidepresivo que salió, tiene la gracia que también actúa en glutamato. Yo ahí desconozco el detalle de cómo lo hace la vortioxetina para activar glutamato, pero el efecto es distinto. Es distinto y no genera los cambios de la conectividad y funcionalidad que sí se generan con los psicodélicos. Y a nivel entonces de
arquitectura cerebral, lo que se ha visto con resonancia magnética funcional es que hay un mecanismo de reboot o reset, que es que baja mucho el flujo sanguíneo a la amígdala, el sistema límbico, y como que se reseteara este sistema de ansiedad que es reverberante en todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Que la amígdala queda eternamente activada, que el circuito de la corteza prefrontal que la inhibe está subactivo, digamos, y por lo tanto no tiene el efecto de inhibirla y la persona no lee las claves del ambiente como de que la amenaza ya se acabó. Y entonces lo que hace la psilocibina y los psicodélicos a través de estos mecanismos moleculares es bajar el flujo y la irrigación a estas zonas límbicas y de esa manera poder resetear este sistema, este circuito reverberante y después estar más permeable a las claves del ambiente. Además, se ha visto que apaga el Default Mode Network, que es esta teoría del cerebro jerárquico y entrópico, ¿no? De que el cerebro, para ahorrar energía, utiliza modelos predictivos, ¿ya? Modelos predictivos de jerarquía, que es básicamente lo que llamamos el piloto automático. Yo creo que a todos les ha pasado que si usan siempre el mismo camino para ir de la casa al trabajo y un día van a otro lado, pero van por el mismo camino, se pasaron y van para otra parte a menos que lo hayan pensado muy bien. Ya. Ese es el Default Mode Network, el que no estamos pensando cómo nos lavamos los dientes cada vez que lo lavamos, lo hacemos nomás, estamos pensando en otras cosas. Son todos estos modelos jerárquicos predictivos que me llevan a hacer lo mismo en cosas que repito mucho y que ya aprendí para no tener que pensar tanto. Eso parece muy eficiente y un modelo fantástico, pero mirado desde la otra cara de la moneda, en el fondo es un modelo que rigidiza mucho también, ¿ya? Y que es necesario, y los psicodélicos lo que hacen es, al bajar el flujo, el default mode network, y entre comillas apagarlo, permiten que la jerarquía de los circuitos sea distinto, que se desagregue y es un poco como que todo se reordene. Baja la organización o deshace la organización de los circuitos cerebrales habituales para que se puedan reconectar de otra manera. Y es ahí donde la terapia también hace su magia y ayuda a que se ordenen de cierta forma que sí contribuya al motivo consulta que existe. Algo parecido Lina, habla el tenemos, modelo Ribus. Sí, dale, Manes, te- dale. ok, tenemos 3 minutitos para que avisarte, para que Estamos dejemos un ratito terminando. para preguntas. Listo. Y esta era la última del mecanismo de acción que les quería mostrar, que básicamente con los antidepresivos lo que uno logra como para que se queden con esta imagen, ¿no? Es como una adaptación pasiva, es como pasar la tormenta con un paraguas, porque aumenta la resiliencia, la tolerancia al estrés, pero aumenta mucho, y este es el principal efecto adverso de los antidepresivos, la anestesia emocional y baja la sensibilidad emocional. Entonces, con los psicodélicos lo que se lograría es un enfrentamiento activo de transformación y cambio, más que de solamente aguantar la tormenta, porque aumenta la capacidad de aprendizaje, la plasticidad, la adaptabilidad y aumenta la sensibilidad emocional. Y por último, mostrarles esto que Guldolen eh, nos mostró que la ventana de neuroplasticidad depende de la duración del psicodélico. Entonces, si el psicodélico, la experiencia con ketamina dura, es proporcional, cuando dura 1 hora, la ventana de neuroplasticidad tenemos 24 a 48 horas. Y la psilocibina estaría aquí, entre 2 a 3 semanas. Dura 6 horas, 2 a 3 semanas. El LSD, que es más largo, más. Y ese es el pedido que tenemos para usar la integración y tratar de dejar instalados los nuevos circuitos que queremos instalar. Esa es la ventana de neuroplasticidad y de ahí es la importancia de la integración también. Eso, justo, man. Eso es lo Buenísimo. que yo les quería mostrar y Volvamos a la... solamente contarles aquí que aquí en Chile el ministerio hizo en enero un encuentro por la regulación de psilocibina, que ahora en algo está ahí, tratamos de participar y están queriendo seguir con eso, pero que en Chile, ahí está, dejar de compartir, que sepan que en Chile se está hablando del tema de la regulación de psilocibina ya. Eso yo voy a tomarme
la libertad de hacer la primera pregunta. Te quería preguntar un poco en qué estamos en Chile, porque esto, es verdad que uno ve, hay publicidad en internet, entonces, ¿en qué estamos? ¿Es todavía una cosa totalmente experimental? ¿Cómo está la situación actual en el país? En Chile todos los psicodélicos pertenecen a la lista uno, que es lo que mencionaba Magdalena, que son, no tendrían potencial terapéutico y tienen potencial adictivo, que no es así. Eh, y en este momento se puede aplicar investigación. Nosotros estamos postulando en la Fundación ECOH, esta que pertenecemos con la MANE, a dos Fondesit, y, y tenemos el GDT de la Sonepsin, pero básicamente no se pueden usar para terapia excepto con una exención, Mara, que yo prefiero que la expliques tú, que es la de los clubes de cultivo, Ujú. que es un área un poco gris, porque en el fondo existe esto de la decriminalización, legalización y regulación, que son tres cosas distintas. Entonces acá son ilegales, todos los psicodélicos son ilegales, es ilegal la venta o la posesión, no el consumo. Entonces ahí es donde están estas como áreas grises, en el fondo, de que yo no lo puedo indicar o lo puedo indicar bajo la excepción que va a explicar la Vane, pero en el fondo si yo lo indico, está el tema ético de que dónde lo va a buscar. Claro. Y eso es lo que es más o menos complejo. Y con la ketamina, que es otra cosa que estamos tratando de hacer con la Fundación, ofrecer psicoterapia asistida con ketamina ambulatorio, porque en la Católica de hecho lo hace Felipe, eh, bueno, un colega que se me olvidó el apellido de Felipe, Silva. Silva, Felipe y Renato Sáez en la Los Andes, y alguien más lo está haciendo en el J, ketamina endovenosa, que es equivalente a la terapia electroconvulsiva. Entonces tiene otro setting, otros objetivos. Nosotros lo que queremos ofrecer es la terapia ambulatoria para depresión y depresión resistente, que es oral o intramuscular. Pero hay temas ahí con el ISP y además se va a acabar el stock de ketamina ahora. Y Man explica todo el tema de los cultivos de psilocibina porque ese me complica mucho todavía. Y es para comentarles, quizás han escuchado la existencia de los clubes canábicos o agrupaciones, dispensarios, también los han llamado, que es una manera en que la ley permite interpretativamente, que la ley 20.000 dice que están todas prohibidas estas sustancias de la lista número uno, excepto para un tratamiento médico o para investigación. Lo que pasa es que, ¿cómo es eso del tratamiento médico? No está todavía regulado y esa es la iniciativa que está haciendo ahora el ministerio. Ya revisaron toda la evidencia científica, hicieron un encuentro con la sociedad civil, han hecho como todos los pasos que requiere los estudios observacionales de lo que está ocurriendo en Chile para empezar la gestión de políticas públicas, que sabemos que es un proceso que se puede tardar. Pero al igual que lo hizo la cannabis medicinal en su momento, es como que las personas se organizaron, pacientes que querían acceder a estos tratamientos, y por la ley 20.500 de libre asociación, hicieron agrupaciones con motivos de salud para realizar cultivos colectivos. Y en esa figura, hasta ahora, y que se basa en esta ley 20.000 y en 4 decretos posteriores, las personas se les ha permitido que existan, no dejan de estarlos cuestionando y mandando a juicio cada cierto tiempo a las agrupaciones. Sin embargo, terminan teniendo una aprobación judicial de su existencia cuando cumplen con todos los criterios de tener una receta que tiene que ver con un paciente, no son transferibles los hongos, en el caso de los hongos o de la cannabis, a otra persona. No hay compra y venta, porque eso es lo que constituiría la figura Claro. que está prohibida, que es el tráfico. Y en Chile sí está permitido el consumo de sustancias ilegales. O sea, como decía Pilar, que una persona consuma no es algo que la vaya a criminalizar y que tenga una cantidad que sea coherente con un Demostrable que es de uso próximo personal, algo uso así, personal y sí. consumo próximo en el Y tiempo. próximo. Claro, Perfecto. que son cantidades que tampoco están tan estipuladas, pero ahí los jueces hacen un buen criterio, se asesoran también con profesionales médicos. Y en esas figuras también entonces han empezado a existir agrupaciones de cultivo colectivo de hongos psilocibe para el tratamiento en salud mental. Y
y esa es como una puertecita de primer acercamiento, pero que requiere harta regulación para que vaya a funcionar bien, que no se transforme en lo que en algún momento quizás pasó con la cannabis, como venta de recetas o cosas que pudieran implicar como un riesgo mayor para la salud de las personas. De acuerdo. Bruno, tú tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, muchas gracias por la presentación, Magdalena y Pilar. Em, Mira, a mí me tocó desde una experiencia personal de una enfermedad grande en mi hija a finales del año pasado que tenía que ver con un dolor neuropático, ¿ya? No era una cosa de ánimo, era un dolor neuropático, una plexita autoinmune que solo respondía mi hija a la ketamina, ¿ya? Entonces me tocó vivir lo que tiene que ver con el desconocimiento de todos los doctores, porque yo acompaño personas que tienen dolor y sufrimiento desde hace 30 años, pero se re poco la ketamina, es muy poco. Y me tocó vivir que había que ponerle 5 o 6 veces todos los días, porque se echaba a andar, como tú mostraste en algún circuito, se echaba a andar el dolor y solamente ponerle ketamina era como hacerle una terapia electroconvulsiva, la reseteaba. Y si no la reseteaba y se dormía, no funcionaba, ¿ya? Entonces me tocó meterme por la discriminación de los mismos doctores acá en la universidad, nos tocaba llegar a las urgencias y no sabían usarla. Y por ejemplo, cuando la usa sin preparar a la persona, era como meter a mi hija a como que la enterraran viva, genera una crisis de Sí. angustia terrible. Y varios médicos lo usaron en las urgencias sin ponerle antes, ¿cómo se llama?, una benzodiazepina, que hiciera que no tuviera esa sensación de que la estaban matando. Entonces, voy al hecho de la ignorancia que hay y la discriminación, porque era tratada como dependiente cuando llegábamos a la urgencia. Y para qué decir sacar, nos tuvimos que ir a Estados Unidos, sacar del país la ketamina para poder ponérsela, porque tenía que llevarla subcutánea. O que hay formulaciones para usar subcutánea o por vía nasal, que es súper efectiva, pero que en Chile no está. Entonces, maneras para sacar del hospital a una persona que requiere usar ketamina o utilizarlo a lo mejor en terapias ambulatorias para los fines que ustedes nos están mostrando, es que no está. Entonces, es la ignorancia en el sentido de formación de personas y también lo regulatorio. De hecho, me metí harto y en Estados Unidos hay hasta películas de personas que tienen enfermedades del dolor que responden solo a ketamina, donde se ha suicidado la madre porque por ley le negaron el acceso a la ketamina, que era lo único que le servía a la hija para manejar el dolor. Entonces, hay cuestiones regulatorias complejas, digamos, porque también hay mal uso que también en Chile seguro hay. Entonces, acá está la Carolina Goich conectada también. Nosotros dirigimos un centro para la investigación en cáncer para impactar políticas públicas. Y acá hay un dolor de nuestros pacientes. O sea, hay una oportunidad en apoyo en asuntos de dolor, pero también en asuntos de ánimo, ¿cierto? Entonces, yo no es para resolverlo ahora, pero sin duda, con investigación y generación de información, ¿no es cierto? Esto requiere formar capital humano, es bueno que nosotros entendamos bien los usos, que nuestros clínicos, ¿no es cierto?, psiquiatras, neurólogos y equipos de dolor conozcan esto, pero también hay que avanzar y trabajar en lo regulatorio. Así que a nosotros nos va a interesar el aspecto que tiene que ver en nuestro sector de, ¿cómo se llama?, reducir la inequidad, porque aquí hay una inequidad de oportunidad, formación de Sí. capital humano, y cómo lo llevamos a una política pública que nos permita tratar a los pacientes en un ambiente regulado donde nos interesa mucho. Ujú. Total. Gracias por compartir esa experiencia, doctor. Y además, como dice usted, generación de información chilena, porque ese es uno de los temas que tenemos. Los resultados que se han visto afuera no son necesariamente trasladables a otras poblaciones, porque son población muy específica y muy seleccionada. Y en un setting, además, muy específico también, que seguro acá sería distinto, a propósito de las regulaciones y todo eso. Yo creo que Sí, ahí yo quiero quería. meter un poco la cuchara, y esto hablando personalmente nomás, pero creo que hay una ventana súper interesante porque haciendo quizás la comparación con la marihuana, como el cannabis, eh, creo que el fondo fue empujado, como ustedes bien dijeron, quizás más como por agrupaciones civiles, pero también de repente con una agenda detrás que siento que en cierto sentido un poco generó contraposición de otros grupos médicos. Entonces, el poder empujar esto desde la ciencia, yo creo que es algo que tiene un potencial tan interesante. Yo creo que es una ventana para poder aprovechar, ya, para poder un poco subirlos a todos al barco.
De hecho, perdón, que lo tomo de nuevo, hay una revisión sistemática donde está el José Peña, que tiene que ver con el uso de la marihuana. Es distinto el asunto, pero es una revisión sistemática que mostró que no tenía beneficio, en realidad, relevante en cáncer, ¿no? Entonces, en el fondo, probablemente nosotros tener la oportunidad, o sea, tenemos la responsabilidad de levantar datos y hacerlo de la manera como la academia, ¿no es cierto?, lo hace, aportar en esto. Buen punto, Gonzalo. Sí, sí, y comentar a propósito de lo que decía el doctor Nervi, que tenemos esa tensión permanente entre la necesidad urgente de los pacientes y ese dolor que está ahí sin tratamiento y aparece este uso compasivo como parte de las ventanas de posibilidad que ha facilitado esta manera como de agrupaciones de pacientes que cultiven por motivos de salud y que tiene, como es una tensión, tiene que ver con no adelantarse demasiado, pero a la vez entender que la ciencia en su versión de evidencia más exacta puede tener a veces sus propias limitaciones, sus trampas. En el caso de los estudios con psicodélicos, el lidiar con las expectativas, como estamos hablando de beneficios subjetivos, las expectativas, cómo controlar el efecto de expectativa, placebo, es muy difícil que quede bajo los parámetros habituales. Entonces, eso es lo que comentaba Pilar, que es el área como más importante hoy en día, como una barrera que se ha encontrado en los estudios para que llegamos a cumplir ese nivel de rigurosidad, cómo se generan buenos estudios en que las personas realmente o cambiamos un poco el modelo en que lo medimos y permitimos este efecto placebo expectativa que va a estar presente o inventamos algo muy maravilloso nuevo de cómo hacer para que eso se pueda como neutralizar ese sesgo, entre comillas. Bueno, Eso es Magdalena como Pilar, lidiarlo. lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero fue súper enriquecedor, súper interesante. No sé si quisieran decir muy cortito unas últimas palabras de cierre. Yo igual voy a compartir, voy a tomarme la libertad de compartir el contacto de ustedes con nuestro grupo para las preguntas que hayan quedado, porque seguro van a ser muchas. Así que, sí, algo con lo que Sí, quieran quieren cerrar, comentar. perfecto. ¿Ya? Yo Así que agradecerles que hayamos podido tener esta primera conversación. me Y parece. definitivamente este es un camino que estamos recién empezando a recorrer, así que saber que hay más comunidades médicas y científicas interesadas, de verdad que es un alivio y creo que podemos incluso ser, este es mi sueño, yo creo que podemos ser bien pioneros en Latinoamérica, en generar investigación médica científica, porque en otros países de Latinoamérica ya hay hartos movimientos, pero desde otros activismos, por así decirlo. Y aquí creo que tenemos esta oportunidad. Súper bueno, y le agradezco a todos los que participaron por la atención. Nos vemos el próximo viernes. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Chao.